La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. A tu santa presencia, agradecidos, Padre Santo, por el privilegio concedido a tu iglesia, hablar con Dios. Una cosa es que el hombre diga, estoy hablando con Dios, y otra es que Dios diga, estoy atento a tu oración, a tu ruego y a tu súplica. Y es el regalo que tú le has dado a la iglesia, a los santos, a los que han nacido de nuevo, a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y te pedimos en este día, Señor, que hables a nuestros corazones, que por tu espíritu se rompa el espíritu de indiferencia, sea quebrantada, Señor, esa atadura espiritual, aquello que nos lleva a un letargo, a una indiferencia para con tu voluntad. Obra, Señor, por tu espíritu y por tu palabra en nuestros corazones, de manera tal que nosotros regresemos al primer amor, sino a una intensidad más grande en nuestro servicio, en nuestra devoción a ti. Padre, glorifícate en la palabra que has puesto en el corazón de tu siervo, que yo la pueda entregar con precisión y con fidelidad. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Una alabanza, por favor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, resonante y con un grito de gloria a Dios. He titulado el mensaje pastoral de esta ocasión, No olvides. La Biblia emplea la repetición como para enfatizar. Nosotros los humanos enfatizamos cuando queremos dejarle saber al prójimo, al semejante, al pariente, al amigo, al compañero de trabajo, al empleado, al que sea, esto es importante. ¿Es cierto o no? Usamos los signos de exclamación y bueno, de diferentes maneras le dejamos saber a las personas, esto es importante. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos, esto es importante, y usted sabe que le entró por un oído y le salió por el otro? Levante su mano si ha tenido esa experiencia. Y lo curioso del caso es que usted hace lo mismo para con Dios. No, pastor, yo no. Te aseguro que sí. Te aseguro que sí. Bueno, pastor, está bien. ¿Y por qué somos así? Eso es lo que queremos tratar en este día. La Biblia usa la repetición, o sea, repite ciertos temas y tú dirías, me aburre, ya me lo sé. No, la Biblia usa la repetición, es su manera de, o una forma de enfatizar, de dejarte saber, esto es importante. Y un tema que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis es este de olvidar. Diga conmigo, olvidar. Una vez más, por favor. Cuando en el Salmo 103, versículo número 2, encontramos lo siguiente, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No estamos hablando de, por ejemplo, amnesia. ¿Cuántos saben que en ocasiones el ser humano se lleva un golpe en la cabeza y por alguna razón extraña se rompe la conexión con el archivo de recuerdos y memorias y información allí archivada? ¿Han conocido a alguien que padeció en algún momento dado de amnesia? En algunos casos la persona sale de aquello, es una amnesia temporal, pero en otros no. Y a la persona hay que reeducarla, reinstruirla como si fuera un niño. Este es tu hermano, esta es tu esposa, estos son tus hijos, estos son tus padres, porque no recuerda aquello. Es más, algunos buitres, algunos chacales se han presentado ante los jueces diciendo, yo no recuerdo nada, con la intención de no sufrir las consecuencias de los delitos, de las delincuencias cometidas. Pero el Salmo 103 y la Biblia no está hablando de ese tipo de olvido. Luego yo creo que todos nosotros, por cuanto vivimos en la información, en la era de la información, hemos visto los estragos causados por el Alzheimer. ¿Cuántos han visto lo que esa enfermedad hace? Terrible, terrible. No solo sufre la persona, sino todo su círculo sufre, padece. Porque usted nota cómo la lucidez de la persona se va apagando. Hasta que llega un momento que no reconoce a su cónyuge, no reconoce a sus hijos, no reconoce a la gente querida. Y no solo
es duro para el ser querido más inmediato, sino usted que es amigo, que es un pariente un poquito distante, ve aquello y le rompe el corazón. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Usted sabe que es cierto. Pero ese no es el tema que trata el Salmo 103. El Salmo 103 trata el olvido que caracteriza a los beneficiados del Señor. ¿Cuántos aquí han sido beneficiados por el Señor? Todos nosotros. Y fíjese si es así, que cuando usted sigue leyendo el Salmo 103, búsquelo por favor en su Biblia, usted encuentra que, aunque no enumera todos los beneficios que hemos recibido y que estamos recibiendo del Señor, menciona 3 o 4 que son importantísimos. ¿Cómo dice el Salmo? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, aquí viene, no se lo pierda, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Te dice el Salmo, cuidado no se escape de tu mente, cuidado no se escape de tu memoria. Dios es más que bueno. Es más que clemente, buenísimo, súper clemente. ¿Cuántos estarían de acuerdo con aquello? Y para ayudarnos a recordar, en este caso primeramente vamos a tratar lo que hizo para que Israel no olvidara de a dónde lo sacó. La condición de miseria en la cual vivieron por tantos años le establece 7 fiestas. Esas fiestas llevan la intención de recordarle al pueblo hebreo allí. En aquella condición te vistes, estuviste, sufriste y yo te saqué con brazo fuerte extendido, te saqué de esa condición. Asegúrate de celebrar esto y de recordar el por qué estas fiestas existen. Pero lo típico del ser humano es que toma lo que Dios usa para recordarnos de algo espiritual y lo tornamos en algo carnal porque así somos. ¿Usted cree, pastor? Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos algo parecido. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de lo que nosotros conocemos o llamamos Santa Cena? Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí, o sea, para que no se les olvide lo que hice por ustedes. Tenemos en este país una fiesta conocida como Acción de Gracias. ¿Cuántos están más o menos familiarizados con aquello? Fíjese si lo que acabo de decir es cierto. Que llega el día de Acción de Gracia y usted lo puede ver. Eso sucede año tras año. Es más, con el pasar de los años se ha tornado peor. Y en vez de la familia recogerse y tener un tiempo, digamos, en la iglesia, digamos, como familia, buscando a Dios, desde que el día amanece, comienzan a festejar. Comienza la bebida. Se piensa más en los partidos de fútbol que se van a dar, que se van a llevar a cabo ese día que en Dios. Y supuestamente estamos celebrando el día de Acción de Gracias. Y luego cuando alguien toma el riesgo, el atrevimiento de mencionar esto, se enojan con ese alguien. Sí, el pueblo se enoja con aquella gente. Así que comenzamos a ver algo que sucedió en Israel, algo que sucedió en el comienzo de la iglesia y que lo estamos viendo nosotros en nuestra época. Esto es que aún lo que Dios deja establecido para que no olvidemos la voluntad de Dios, para que el agradecimiento siempre esté presente, nosotros lo convertimos en cualquier otra cosa, siempre y cuando que lo saquemos de su propósito, ya no nos causa problema. Dígame si me estoy explicando. Ahora, usted dice, ¿usted está seguro, pastor, que este tema se repite desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Amados hermanos, queridas hermanas, busquen por favor la palabra recordar, olvidar, traer a la memoria y todo lo que baile, gire, tenga su órbita alrededor de aquello y usted va a encontrar una fuente de información, de revelación acerca de la importancia de este tema que usted va a quedar con la boca abierta. Y dije y vuelvo a decir, es una forma que Dios usa para enfatizar. Y el énfasis es importante. Cuando mamá, papá nos están diciendo algo que no es tan importante, posiblemente no enfaticen. Pero cuando mamá enfatiza, cuando papá enfatiza, el asunto es importante.
¿Cuántos de ustedes recuerdan el llamado de su madre, de su padre, usando su nombre pero en diminutivo? Jorgito. Y mientras que fuera Jorgito, no había problema en el asunto. Cuando mamá cambiaba de Jorgito a Jorge, ya el asunto se estaba tornando serio. Mamá, papá, estaban enfatizando. ¿Estoy diciendo lo cierto o no? De Jorgito a Jorge. Y cuando le aplicaban el apellido, Jorge no sé cuánto, mira, era hora de correr y presentarse ante mamá y papá. ¿No es cierto lo que estoy diciendo? Entonces Dios te muestra en su palabra la importancia de algo y te entra por un oído y te sale por el otro. Por ejemplo, cuando Jesús dice, desierto, desierto. Desierto, desierto. ¿Por qué decir desierto, desierto? Y no está hablando de un lugar que está lleno de arena. Está diciéndote, ten por seguro que esto es así. ¿Por qué lo repite? ¿Por qué enfatiza? Porque quiere tu atención, quiere que le apliques mente, que le apliques corazón, que le apliques alma al asunto. Desierto, desierto. ¿Cuántos han leído eso en su Biblia? Aparece unas cuantas veces. Es Dios enfatizando. ¿Cómo haría Dios para hacerte ver, para hacerte entender la importancia de ciertas cosas? Bueno, todos los medios que a ti podrían ocurrirse, ya Dios los usó. Y con todo tenemos esa tendencia de permitir que la voluntad de Dios, que los hechos de Dios en nuestra vida pasen al olvido. Y repito, no estamos hablando de amnesia, no estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de interrumpir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos hablando de poco a poco hacernos los desentendidos. Dígame, amado hermano, querida hermana, por favor, míreme bien los ojos si usted no percibe cómo una apatía poco a poco se viene apoderando de su alma y usted mismo no tiene explicación para ello. Y se pregunta allá en lo interior, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Pues fíjate, lo que te está sucediendo es lo típico, es lo que caracteriza a los beneficiados del Señor. Explique eso un poco más, pastor. Resulta ser que casi todos nosotros, por no decir todos nosotros, finalmente arribamos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz de Jesucristo por problemas, por asuntos que nos sofocan. Dios en su infinita misericordia nos sale al encuentro con el oportuno socorro. Y luego que el Señor se revela a nuestros corazones y nosotros solemos decir de aquello, conocí al Señor, encontré al Señor. En realidad Cristo nos salió al encuentro en nuestra desesperación. Nos damos cuenta que aparejó tantas bendiciones como ustedes lo van a leer más adelante. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo número 8, en Isaías capítulo número 44. Capítulos dedicados en su totalidad al olvido. ¿Qué olvido? Alzheimer no. Demencia no. Amnesia, no. Pasar a la voluntad de Dios a un lugar insignificante. Comenzar a hacer aquello que regresará, hará que la ruina regrese a nosotros. ¿Usted cree, pastor? Vamos a ver si el tiempo me permite llegar a esos versos otra vez, porque voy por otra avenida. Si no, lleve el mensaje de las 9 de la mañana donde traté aquello con más detalle. ¿Y por qué no lo dice tal como lo dijo en la mañana? Yo dejo que Dios inspire mi corazón. Pero tenga por seguro que la Escritura amonesta que de usted no insistir en la voluntad de Dios, de repente tornarse indiferente para con la voluntad de Dios, una de las cosas que Dios hace es permitir que usted vuelva a alguna sofocación. Es su manera de sacudirle un poquito. Y yo no sé de usted, pero yo no quiero regresar a mi miserable existencia, a la condición que viví antes de venir a los pies de Jesús. ¿Usted cree que la tendencia del hombre es olvidarse? Absolutamente. Piense en las personas que hoy no están aquí, y no solo aquí en estas 4 paredes, sino en el círculo cristiano en el cual usted se desenvuelve, que un día estuvieron, y a usted le consta que están más fríos que el hielo. Y dígame si en un momento dado, cuando usted piensa en esas personas,
lo que yo acabo de decir no le viene a la mente. Buscaron a Dios en su desesperación y Dios le abrió la mano, los bendijo, los encaminó, los estableció y poco a poco se fueron olvidando de la voluntad de Dios. La primera vez que leí la parábola del sembrador quedé con la boca abierta porque no me extrañó aquello de la persecución, sofocar, ahogar la semilla. Pero lo que me extrañó fue cómo el afán tiene el mismo efecto. Es más, en mi humanidad yo me identifico, creo poder sentir misericordia por la persona, por el cristiano, el hombre, la mujer de fe que sufre tanto que en un momento dado dice, voy a esconder que soy de fe, ya no quiero insistir en esto porque estoy sufriendo demasiado de mucho. Creo que en mi humanidad se lo puedo comprender. Claro, alguna gente de las que se encuentra aquí siendo tan valientes, son como Superman y Batman y toda esa gente están en la liga de superhéroes, no se identifican con aquello, pero yo en mi humanidad sí. Porque yo no sé de usted, pero yo he conocido el miedo. ¿Cuántos aquí han conocido el miedo? Claro, a los hombres les cuesta trabajo admitir esto. Pero la realidad es que en una forma u otra tú has conocido el miedo y los efectos del miedo es que te paralizan. ¿Es cierto o no? ¿Y qué miedo sufrió usted, pastor? ¿Qué te importa a ti? Si a ti lo que te tiene que preocupar es la verdad que se está diciendo y es que el miedo paraliza. Por lo tanto, tú entiendes cuando Jesús habla de la semilla que se sofoca, que ya no crece, no da fruto, porque la persecución trae ese problema. Pero Jesús procede a explicar en la parábola del sembrador que el afán produce el mismo resultado, se ahoga la semilla. El afán por las cosas de este siglo, por esto, por aquello y por lo otro, hasta que llega a un punto donde tú en tu mente estás diciendo, yo estoy bien, si yo llevo a Dios en la mente, en el corazón, Dios va conmigo en el Volkswagen, yo siempre estoy hablando con Dios. Y lo cierto del caso es que Dios aparece, la voluntad de Dios aparece muy poco en la escena de tu vida. Qué triste, qué duro tener que regresar a aquello. ¿Han leído la parábola del sembrador? Levante su mano si ha leído aquello. ¿Estoy diciendo lo cierto o me estoy inventando cosas? Los afanes, las riquezas, el alcanzar, el lograr. Alguien me dice, pastor, parece mentira que usted lleve tantos años en este país y que usted no entienda lo difícil que es la vida acá. Claro, porque lo que sucede, amigo, es que yo vivo en otro país de lunes a sábado y yo entro tarde, sábado por la noche, domingo por la mañana, y entonces paso un rato aquí el domingo con ustedes y me vuelvo a ir. ¿Dónde piensas tú que vivo yo, que habito yo, que me desenvuelvo yo? Pero lo que sucede es que cuando Dios nos bendice, comenzamos a disfrutar. Porque yo no sé de usted, pero disfrutar la bendición de Dios es algo extraordinario. Y entonces, como estoy disfrutando, yo digo, a ver qué puedo hacer para disfrutar más. Y no me doy cuenta que algo sucede y ya no estoy en realidad disfrutando en el Espíritu, ya no estoy disfrutando la voluntad de Dios, sino que se está dando un cambio. Paulatinamente me estoy corriendo a la carne hasta que estoy en la carne y no me doy cuenta. ¿Y cómo sabe usted que está en la carne? Porque la voluntad de Dios no aparece en mi vida, no hay tiempo para ella. Todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios para mi vida, en una medida o en otra, va a quitarme algo que yo no quiero rendir, tiempo. Porque yo quiero todo mi tiempo para mí. Pero me olvido que la fuente de mi bendición es Dios. Y que todo esto se abrió y todo esto se dio porque estando en mi miserable condición le busqué y me ayudó. Me socorrió. Busque Deuteronomio capítulo número 8. Deuteronomio capítulo número 8. Interesante el uso que la Biblia le da a la palabra olvido, olvidar, a la palabra memoria, recordar. Le decía al grupo de las 9 que un profesor de historia quería saber cuánto habían aprendido sus estudiantes y preguntó, ¿por qué piensan ustedes que se construyó
el monumento de George Washington, para honrar a George Washington. Y los estudiantes intimidados pues no levantaban su mano para responder. El maestro insistió y le puso presión al asunto. Dijo, si no responden, yo voy a empezar a llamar a las personas por su nombre y tendrán que responder. Entonces, un estudiante levantó la mano. Dijo, yo sé la causa, la razón detrás del monumento de Washington. ¿Han estado en Washington, D.C.? ¿Han visto fotografías del monumento de Washington? ¿Cuántos saben que Washington existe? Y que hubo un hombre llamado George Washington. Pues el joven levantó su mano y dijo, yo sé por qué existe el monumento de George Washington. Explique, dijo el profesor. Es para honrar su capacidad de retener información. El profesor pensaba que estaba jaraneando. Conteste con toda seriedad. ¿Cómo va a ser un monumento? Porque el hombre tenía la facultad de recordar mucho. Dijo, no estoy jaraneando, profesor. Mi padre me dijo que el monumento fue construido a la memoria de George Washington. Calcule usted esa interpretación de a la memoria de, en memoria de. Usted se ríe. Pero cuando convertimos Santa Cena, como lo hicieron los corintios, en una oportunidad para glotonería y borrachera, dígame qué cosa es peor. Porque si pena da escuchar de un estudiante la respuesta que le dio a su profesor, bochorno debería causar en la mente, en el corazón de los cristianos, lo que le hacemos a las cosas importantes de Dios. Usted sabe lo que es que usted llega hoy a ciertos lugares, abre el servicio, la banda comienza a tocar su música y en la plataforma, en el área del púlpito, comienzan a bailar merengue, bachata y cosas así. Y luego, con esa cara de tabla que tienen, me dicen, son adoraciones al Señor. ¿Cuántos ex bailarines tenemos acá? Porque yo veo que algunos de ustedes escuchan la música y otros no, otros pueden escuchar la alabanza y están ahí como que el asunto no es conmigo. Pero hay gente que se le van los pies, ¿no? ¿Cuántos ex bailarines tenemos acá? Gente que le gustó aquello. Dígame por favor, yo quiero saberlo, si aquello no está identificado prácticamente al 100% de las ocasiones con la carne. A ver, ahora vimos en las noticias el caso de un hombre joven que perdió su vida discutiendo por un parqueo. Me imagino que están al tanto de ese. Ahora están saliendo las amistades, la madre, diciendo, era una gran persona, fue un gran individuo. Yo quiero saber, yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿cómo es posible que usted llegue a pensar que en las tabernas se reúnen las personas nobles? Es una gran persona cuando dice que frecuentaba ese lugar. Señores, en las tabernas no se reúne el mejor elemento, sino lo peor. Pero así esta generación cambia el enfoque de donde debe estar y lo lleva a otro. Porque lo cierto del caso es que teniendo, o no teniendo, pero peor todavía porque lo tiene un chico pequeño, debería pensar, a mí en taberna no se me ha perdido cosa alguna. ¿Y dónde está el hombre que me va a hacer creer a mí que él es buena persona porque va a una taberna a buscar una mujer buena? Porque las mujeres buenas también están en las tabernas. Pero entonces cuando llega el momento, le dan el balazo y le quitan la vida, todos vienen al frente diciendo, pobrecito, era una bella persona. Las personas bellas no se meten en las tabernas. Pero así es la hora que nos ha tocado vivir. Así le justificamos las cosas a las personas. Y no solamente a personas que no conocemos, se las justificamos a nuestros propios hijos, se las justificamos a nuestros seres queridos, porque aquí no pasó nada. Pasó mucho. Y lo que pasó fue que olvidamos a Dios. Diga conmigo, olvidamos a Dios. Pastor, pero yo no he olvidado a Dios. Mire, yo lo llevo aquí y aquí. Así lo llevabas antes de venir a los pies de Cristo. Piensa bien en tu respuesta
Cuando no te interesaba el evangelio, cuando no te interesaba la voluntad de Dios, la gente te hablaba de Cristo y tú le decías, tranquilo, si yo llevo a Dios aquí. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? No. Y ahora estás diciendo lo mismo y no te diste cuenta cómo pasaste de ser un cristiano ferviente a ser uno que lleva a Dios aquí. ¿Qué te sucedió? ¿Qué te sucedió? ¿Encontró Deuteronomio 8? Este capítulo está dedicado al olvido. Pastor, pero el tema es muy desagradable. Será desagradable, pero es oportuno. Porque las consecuencias de olvidar son terribles. ¿Cuánto se le ha olvidado el favor que uno le hizo? Que otro le hizo a usted. Qué terrible es el olvido. Yo pienso, dígame usted si está de acuerdo conmigo o no, que cuando más listos, preparados estamos para hacerle un favor a un afligido, a un menesteroso, es cuando nosotros estamos en aquella misma condición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Levante su mano si usted está de acuerdo con ello. Unos pocos. Lo voy a decir otra vez. Yo creo que mi momento óptimo en mi experiencia como humano, como cristiano, para ayudar al afligido, al menesteroso, es cuando yo estoy en la misma condición. ¿Por qué? Porque cuando un afligido llega a mí y yo estoy en mi momento de aflicción, me identifico más fácilmente con él, con ella. Pero si estoy verde y en mis alturas, posiblemente le diga, toma un 10 y sigue que estoy en lo mío. ¿Estoy diciendo lo cierto? ¿Estoy diciendo lo cierto? ¿Estoy diciendo lo cierto? Y por eso usted nota que la Biblia tiene unos versos que parecen un poquito extraños, difíciles de interpretar. La hermenéutica tiene que estar afilada, si no, ¿quién sabe lo que a usted se le ocurra? Por ejemplo, dice que no reposará la vara de aquellos que no conocen a Dios, del impío, del pecador, sobre la heredad de los que sí conocen a Dios. Y usted se acerca al verso y dice, ¿qué verso tan extraño ese? No sea que los que tememos a Dios nos dé por extender la mano y tocar lo prohibido. Fíjese qué cosa. ¿Cuántos han leído ese verso? ¿A cuántos le parece, por cuanto es primera vez que lo escucha, qué extraño está eso que acaba de citar el pastor? ¿Está ahí en la Biblia? ¿Qué nos dice, pastor? ¿De qué habla? ¿No se ha fijado usted cómo periódicamente Dios permite un poco de sofocación en su vida? Porque usted quisiera vivir en absoluta bonanza, yo también. Y cuando llega la bonanza, uno dice, deja ver cómo fue que hice para que esto permanezca. No quiero dañar esto bajo ninguna circunstancia. Y resulta ser que no entiendes que lo que malogra aquello es precisamente disfrutar aquello desmedidamente, olvidar que la fuente de esa bonanza es Dios. Y por lo tanto, cuando te dedicas solo a disfrutar la bonanza y no a buscar al hacedor de la bonanza, al que trajo bonanza a tu vida, ¿qué cosa es? Te exprime un poquito. Permite Dios que tú seas exprimido un poquito. ¿Y dónde usted piensa que me exprime Dios? Donde te duele. Y tienes un sufrimiento que Dios y tu almohada lo conocen muy bien. ¿Es cierto? José, afligido, sufriendo injusticias, recibió como compañero de cárcel, de prisión, a dos que en un momento dado estuvieron muy elevados, muy conectados al faraón. Y a ambos le declaró lo que sucedería. La noticia que recibió el uno no fue buena, pero al otro se le dijo, vas a ser restaurado. Y le pidió un favor. Cuando seas restaurado, no te olvides de mí. ¿Y qué fue lo primero que hizo el restaurado? Porque así somos. Nótese la conexión que hay entre disfrutar y desentenderse de la voluntad de Dios. Nótese la bendición que existe entre el afán y la sofocación que sufre. Se ahoga la semilla, el fruto que estamos supuestos a llevar. Olvidamos
quién es la fuente. ¿Qué le sucedió al pródigo, amados hermanos, queridas hermanas? Le dijo al padre, nótese, le dijo al padre, dame lo que me pertenece. Y el padre le dijo, está bien, si para ti se aparejó. Y se lo dio. No se dio cuenta que la fuente de todo lo que iba a disfrutar X cantidad de tiempo no era propia, sino el Padre es la fuente de lo que disfrutamos. Y se fue a gastar, a disfrutar, hasta que lo consumió todo. Y se vio en una situación dificilísima. ¿Y qué hizo la sofocación? Dice que volviendo en sí. Volviendo en sí, recapacitando. ¿Han leído el narrativo? Es uno de los más famosos de la Biblia. Por eso Dios permite periódicamente que alguna sofocación llegue a tu vida. Tú dices, pero un Dios de amor haría aquello. Si es por amor, tú lo vas a leer conmigo que lo permite. Porque terrible el juicio, la condición, debo decir, los sufrimientos que nos provocaríamos si cortáramos del todo la relación con Dios. ¿Encontró Deuteronomio capítulo 8? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Este es Dios amonestando a su pueblo porque ya van a entrar a la tierra prometida y Él sabe, Él conoce lo que va a suceder. Pero aunque sabe y conoce lo que va a suceder, con todo amonesta, pone anuncios, enfatiza, hace todo lo que sea necesario para ver si aquello se puede evitar. ¿Cuántos creen que Dios sabe todo acerca de nosotros? No solo el ayer, porque ya lo vivimos, sino el mañana, lo que todavía estamos por hacer. ¿Cuántos creen que Dios conoce todo eso? Mantenga eso en mente. Subraye, y te acordarás, y te acordarás. ¿Qué quiere decir la palabra acordar? Aquí tengo la definición por si quiere precisión en el asunto. Traer algo a la memoria de otra persona. De modo que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oh, pastor, el texto parece que está diciendo que Dios nos hace pasar por ciertas cosas para llegar a conocer nuestro corazón. No, esa es tu interpretación del verso porque no conoces la Escritura. La Escritura dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Nada se escapa de Dios. La Biblia dice que tu petición no se ha formado en tus labios y ya Dios la conoce. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que las circunstancias, las situaciones te ponen a ti en conocimiento de tu corazón. Eso está difícil de entender, quizás porque yo no sé explicar bien. Pero el tema en realidad es sencillo. Por ejemplo, vamos a quedarnos en el ambiente de la cobardía y del temor. Vimos allá en la escuela a uno que decíamos, ese es cobarde, pero cobarde de coronilla, de la cabeza hasta las plantas de los pies, hasta que lo empujaron tanto, lo empujaron tanto, lo empujaron tanto, que de repente aquella situación le trajo al frente una valentía que nadie sabía que estaba allí. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Levante su mano si usted cree que es cierto. ¿Cómo se enteró de esa valentía que hasta ese momento no sabía que estaba ahí? Por el evento, por la situación. Usted nunca sabe en realidad hasta dónde es capaz de llegar su corazón, sea bueno o malo, sino hasta que el evento lo exhibe, lo muestra. Usted se puede mostrar persona generosa, que comparte, hasta que alguien llega y le toca un punto, le toca algo que eso usted no quiere que se lo toquen, digamos su tiempo. Oh, no me quites de mi tiempo, yo prefiero darte 10 minutos, pero ya 15, 20, no es más. Aquí tienes $100 para que resuelva. Yo creo, amados hermanos, queridas hermanas, que la generosidad más profunda, la que se destaca, la que nos deja con la boca abierta, toma ocasión después que uno describe lo mezquino que uno puede llegar a ser en un momento dado. Yo discrepo con usted. Perfecto. Pero si tú eres un mezquino, ignorante de lo tacaño que eres,
Va a requerir un evento, 2, 3, 4, 5, para que Dios le muestre a tu corazón cuán tacaño tú eres. Y después de 4 o 5 eventos, tú vas a decir, si eres honesto, ¿verdad que soy mezquino? Y entonces comienza Dios a trabajar hasta que elimina esa dureza y aparece en tu vida la generosidad. Alguien dice, yo no he tenido ese problema, pero tienes otro. Y estoy dando un ejemplo, una ilustración. Dígame si me estoy explicando. Entonces, cuando Dios nos pasa o permite que pasemos por ciertas situaciones, hay aprendizaje en todo ello. Dios quiere que tú conozcas tu corazón. Todo lo contrario, hay gente que alardea de lo violenta que son, yo rompo hueso, yo quebranto vida, a mí se me tiene miedo, hasta que se da una situación que usted dice, mira, llora como niña. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Porque son los eventos los que te ponen en conocimiento del contenido de tu corazón. Si quieres te lo demuestro con otro ejemplo más. La soberbia que hay en tu corazón para con la corrección se manifiesta cuando alguien intenta corregirte. Y si eres honesto, tú dices, uff, mira cómo me puse. Porque hay soberbia en el corazón. Y lo curioso del caso es que esa soberbia no solo se manifiesta para con mamá, papá, el jefe, el amigo, el vecino, el policía, las autoridades, sino para con Dios. Verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Wow. ¿Quién se fija en los pies? Usted no anda todos los días examinándose los pies. Es más, por no examinarse todos los días los pies, de vez en cuando usted mira hacia allá abajo y usted dice, caramba, esos son uñas o garras de águila. ¿Le ha sucedido eso? Se le pasó de rosca el tiempo para aplicarle el corte. Claro, solo a mí me suceden esas cosas. Ustedes no, porque ustedes son un pueblo sacrosanto. ¿Cuántos se miran los pies todos los días? Bueno, yo me sospecho que alguna persona más que otra, si usted tiene situación de circulación, situación con diabetes, usted se mira los pies para ver cómo está aquello. Pero si usted se siente o disfruta salud, usted no se mira los pies todos los días. Es más, vamos al caso. ¿Cuántos de ustedes se bañan conscientes versus los que se bañan inconscientes? Yo se lo voy a probar. ¿Cuántos se bañan a toda conciencia? Entran en la ducha y están en brazos, siempre pensando, ¿no? Y dígame si ese número no es pequeñito, por no decir que hay muy poco, versus lo que la rutina, porque es una rutina, ya está tan formada en uno que usted está, y la mente anda por otra parte. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Especialmente los niños. Los niños cuando entran y sienten el agua de la ducha, ellos entran en un paraíso que si usted se lo permite, le acaban con la billetera, le consumen agua hasta decir no más, ¿no es cierto? Porque hay que estar consciente de las cosas para poder decir, wow, Dios me ha bendecido con esto y yo no me doy cuenta sino hasta ahora. Y eso es lo que Él está señalando aquí. Porque 40 años en el desierto destruye a cualquiera. Y Dios, para mostrarle cómo la bendición de Él ha venido trabajando, de manera tal que ellos ni cuenta se dieron, le dice, ¿por qué ustedes no vienen sufriendo de hinchazón en los pies? No había pensado en esa bendición que vengo disfrutando hoy. Que vengo disfrutando hace una semana, que vengo disfrutando hace un mes, que vengo disfrutando hace un año, que vengo disfrutando hace una década, 2, 3. Porque tú te das cuenta de la bendición de Dios cuando es tan sobresaliente, tan destacada, tan diferente que de repente la ves. Pero se te olvidó sentarte en tu casa y contar las cosas con las que te bendice diariamente. Porque ni reparas en ello.
y te olvidas que la fuente de eso que disfrutas es Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Quién le iba a decir a este pueblo cuando Jesucristo lo rescató? Esto es lo que ha aparejado para ti. Pero ahora Dios se lo muestra una vez más. El día que tú naciste de nuevo, te garantizo que tú no tenías una idea de todo lo que Dios había preparado para ti. En tu sofocación, en tu desesperación, en tu dolor, en tu crisis, lo único que tú buscabas es alivio, rescate de aquello que a tu parecer era lo que más apremiaba. Y Dios no solo te resolvió aquello, sino que ha aparejado toda una calidad de vida que tú has quedado con la boca abierta. Sí, pero también he sufrido, pastor, también en medio de toda esta bendición me ha tocado pasar por esto, aquello y lo otro, y yo lo sé y Dios lo sabe, pero fíjate que no dejó de bendecirte a pesar de aquello, y que muchas de las cosas que has sufrido no es porque Dios las trajo, sino porque tú y yo somos cabezones, tercos. ¿Cuántos regalan un amén a eso? Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, aquí viene otra vez, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Maestro bueno, le preguntó un rico pudiente a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Conoces los mandamientos, sí, y desde mi juventud los guardo. Y la Escritura dice, Jesús le amó. Te falta una sola cosa. Toma lo que tienes, véndelo, las ganancias, distribúyelas entre los necesitados. Fue muy difícil para el joven. Bueno, pastor, pero es que Cristo lo estaba despojando. Cristo no quería absolutamente nada de lo que el chico tenía. Cristo lo que hizo fue mostrarle su corazón, cuán apegado estaba a las cosas de esta vida. Y se fue. Verso 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí viene otra vez, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte, ahí está otra vez, mas si llegares a olvidarte, por favor, atención a la amonestación, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos, te inclinares
yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Puedo estar equivocado, pero dudo que haya o exista grupo, nación, grupo étnico, que haya sufrido más que el judío. Y siempre estuvo cerca del pueblo hebreo la plenitud de la bendición de Dios. Pero insistieron en ser como las naciones. No sé si fue a este grupo, creo que fue al grupo de las 9, quizás fue con ustedes. Me envolví en el mensaje y olvidé si fue con ustedes o a las 9. Pero algunos personajes de la Escritura no son muy populares. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Juan, el discípulo del amor, te acerca con unas palabras tan bonitas que tú dices, wow, el discípulo del amor. Y luego saca la espada de la vaina y te da un par de espadazos que tú... ¿Qué le pasó al discípulo del amor? ¿Es cierto o no? Y con mucho cariño vuelve la espada a su vaina. Si ofendí a alguien con la palabra vaina, me disculpan. Una vez me corrigió una hermana de cierto país y me dijo, eso es malo. Pero yo estoy hablando del estuche, del sable y de la espada. ¿Está claro ahí ahora? O sea que digo, ¿escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste? Sí. Pero yo creo que uno de los personajes que no disfruta popularidad, no ganaría votos de popularidad es Santiago. Santiago es un tipo áspero. ¿Es cierto o no? Santiago es un individuo que no rebusca las palabras, no busca congraciarse con nosotros. Por ejemplo, Santiago te ve carnalito y mundano y te llama adúltero. O almas adúlteras. ¿No es cierto? Entonces tú lees a Santiago y te dices, este tipo es un poquito desagradable. Pero la Escritura dice, fieles son las heridas del que ama. Creo que el buen padre, la buena madre, jamás azota, jamás regaña, solo porque anda molesto con alguna otra cosa y ahora el niño o la niña le multiplica su incomodidad. Yo creo que el buen padre, la buena madre, azota, castiga, reprende para librar a su hijo de un futuro, de un mañana tenebroso. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Así Dios. Si te olvidas de Dios, pastor, pero yo no me he olvidado. Este mensaje sería bueno para la gente que no está aquí hoy. Yo no me he olvidado de Dios. Cuando decimos te olvidas de Dios, estamos hablando del poco espacio que hay en tu vida, en tu calendario, para la voluntad de Dios. Un día tú hiciste el tiempo, y si no lo hubo, se lo quitaste a otra cosa y lo creaste para Dios. Y Dios, benevolente como es, te ha bendecido. Y ahora tú encuentras que la voluntad de Dios te quita un poquito, le resta un poquito a aquello que Él te ha dado en abundancia. Y te incomodas, te molestas, no lo manifiestas así, sino que humano al fin, como hacemos todos nosotros, buscamos justificación. Pero el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No estamos hablando de amnesia, no estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de poco a poco tomar la voluntad de Dios y desaparecerla. Pero recuerda, los pasos en realidad son muy sencillos. Estabas sofocado, eso es 1, buscaste a Dios, eso es 2, 3, Dios fue benevolente contigo y te zafó. 4, comenzaste a disfrutar. 5, empezaste a distanciarte. Dios en el paso número 6 te recuerda que te estás distanciando demasiado de mucho. Y el 7 es sofocación. Esta es una hora tenebrosa.
Muchos de ustedes están poniendo demasiado de mucho, están arriesgando demasiado de mucho, están arriesgando sus matrimonios, sus hijos, su salud, por vivir lejos de Dios. Recuerda de dónde te sacó Dios y vuelve a servirle con el ahínco, con la devoción que un día le serviste. Estás arriesgando demasiado de mucho. De pie, por favor. Tu palabra es, y jamás solicitaremos disculpas o pediremos perdón por enseñar tu palabra. Tú la honras y tú honras a los que honran tu palabra. Obra en los corazones, obra en mi vida, Dios. Obra en todos nosotros. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la tarde. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.